Bienvenidos a Guarida Espeluznante. Dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias de terror. Apaga las luces y prepárate para el miedo. Cuando firmé el contrato de alquiler de aquel apartamento, nunca imaginé que estaría alquilando algo más que un espacio vacío. La habitación cerrada era pequeña, al final del pasillo, con una puerta que siempre permanecía con llave. El dueño nunca me explicó demasiado sobre ella. Solo me dijo que estaba almacenando muebles viejos y cajas de mudanza que no necesitaban mi atención. Al principio no le presté atención. El apartamento parecía normal. Un salón amplio, cocina funcional, baño limpio y ventanas que dejaban entrar suficiente luz durante el día. Todo estaba en orden y el alquiler era barato. La sensación de incomodidad llegó gradualmente, como un zumbido sordo que uno apenas percibe al principio. La primera noche en el apartamento, mientras desempacaba, escuché un ruido. No era fuerte, solo un leve clic, como si alguien hubiera intentado girar la llave de la habitación cerrada. Me giré rápidamente, pero no había nadie. La llave seguía colgando de la cerradura por dentro, sin signos de haber sido movida. Intenté convencérmelo. Había sido mi imaginación. Al día siguiente, mientras trabajaba en mi escritorio, noté que algunas cosas que había dejado en el salón estaban ligeramente desplazadas. No mucho, solo lo suficiente para que me preguntara si yo mismo las había movido sin darme cuenta. Intenté ignorarlo. Sin embargo, esa sensación de que alguien me observaba comenzó a crecer. Pasaron los días y pequeños incidentes comenzaron a acumularse. Una taza que estaba sobre la mesa de la cocina apareció en el fregadero. Una libreta que había dejado sobre el sofá apareció sobre la cama. Nada drástico, nada que pudiera catalogarse como peligro real, pero sí suficiente para hacerme sentir que no estaba solo. Una noche, mientras me preparaba para dormir, escuché un susurro muy leve, como un nombre que pronunciaban a través de la puerta cerrada. Me levanté con el corazón acelerado y presioné mi oído contra la madera. Silencio. Intenté bromear conmigo mismo, diciendo que era solo mi mente jugando con los ruidos de la casa. A medida que pasaban las semanas, empecé a notar que la temperatura cerca de la habitación cerrada era más baja, aunque no había corrientes de aire. La puerta parecía exhalar un frío tenue y constante. Además, cada vez que pasaba frente a ella, tenía la sensación de que algo se movía justo detrás, algo que se apartaba en el último segundo antes de que pudiera verlo. Una tarde, mientras limpiaba el apartamento, escuché un golpe fuerte detrás de la puerta cerrada, un sonido seco, decidido, que resonó en todo el pasillo. Mi respiración se aceleró y sentí que un sudor frío recorría mi espalda. Estuve tentado a abrir la puerta, a descubrir qué se ocultaba allí, pero algo dentro de mí me detuvo. Una intuición que no podía ignorar me decía que no estaba listo para enfrentar lo que había dentro. Esa noche apenas pude dormir. Cada crujido del piso, cada sonido de los muebles, parecía amplificado. La habitación cerrada se volvió un foco constante de mi ansiedad, un recordatorio de que no estaba solo, aunque no había señales claras de presencia humana. Sentía que la puerta me observaba, que cada movimiento mío era seguido con atención invisible. Cuando amaneció, decidí investigar más a fondo. Encontré un pequeño papel deslizado bajo la puerta, sin palabras, solo un dibujo infantil, una figura con grandes ojos y brazos extendidos hacia afuera, como si me estuviera esperando. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Algo dentro de la habitación cerrada quería comunicarme algo,
y yo no tenía idea de qué era. Cada día, cada noche, la sensación crecía. No estaba seguro si podía confiar en mi mente, en mi percepción, o si la habitación misma estaba jugando con mi realidad. Los días siguientes fueron un constante ejercicio de tensión y desconcierto. Cada vez que pasaba frente a la habitación cerrada, sentía un peso en el pecho, una especie de presión que parecía empujarme a retroceder. Lo curioso era que, aunque nunca abrí la puerta, sabía que algo dentro de ella reaccionaba a mi presencia. Una tarde, mientras organizaba mis cosas, escuché un crujido proveniente del interior de la habitación. No un simple golpe, sino un sonido que parecía deliberado, medido, como si alguien hubiera colocado los pies estratégicamente sobre el piso de madera. Mi corazón se aceleró y por un instante dudé si debía llamar a alguien, pero la sensación de vergüenza y miedo me hizo permanecer solo. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro más claro que antes. Era como un murmullo que repetía palabras, pero no podía entenderlas del todo. Solo una sensación de amenaza, de advertencia, impregnaba cada sílaba invisible. Intenté concentrarme en la respiración, en cerrar los ojos, pero cada intento era inútil. La presencia tras la puerta me mantenía despierto, observando cada movimiento que hacía. A medida que pasaban los días, los incidentes aumentaban en frecuencia y detalle. Una libreta que había dejado sobre el escritorio apareció en el suelo de la cocina. Una taza que estaba en el armario de la cocina apareció sobre mi cama. No había explicación racional. No había corriente de aire ni fuerza humana que pudiera haber movido los objetos. La habitación parecía tener voluntad propia. Un día, mientras limpiaba la cocina, escuché pasos que subían por las escaleras que llevaban al piso superior, aunque mi apartamento estaba en el segundo nivel y no había escaleras adicionales. Cada paso era medido, firme, lento, y parecía acercarse al pasillo donde se encontraba la habitación cerrada. Me congelé, sin atreverme a moverme, con la linterna temblando entre mis manos. Los pasos se detuvieron frente a la puerta y un silencio absoluto llenó la estancia. Decidí anotar cada incidente, cada susurro, cada sonido extraño en un cuaderno. Quería documentarlo, aunque sabía que nadie creería mis palabras. Cada noche revisaba el cuaderno, comparaba fechas y horas, buscando patrones. Y aunque algunos eventos parecían al azar, otros mostraban una intención clara. La habitación parecía comunicarse conmigo, responder a mi presencia, jugar con mi mente. Una noche, mientras dormía, sentí un toque en mi hombro. Me desperté de golpe, pero la habitación estaba vacía, y Ana y Julián. No, yo vivía solo, nadie había estado allí. El toque había sido suave, frío, casi imperceptible, pero real. No era un sueño. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Desde ese momento no pude ignorar la idea de que algo dentro de la habitación estaba vivo de alguna manera, aunque no humana. Al día siguiente decidí investigar los sonidos más de cerca. Me arrodillé frente a la puerta cerrada y presioné la oreja contra la madera. Un susurro volvió más claro, y esta vez entendí una palabra: dentro. El terror me recorrió de arriba a abajo. Esa simple palabra cambió todo. No era un simple juego de mi mente. La habitación me estaba hablando, insinuando algo que no comprendía. A partir de ese momento, comencé a notar cambios en la propia percepción de la casa. Los pasillos parecían alargarse ligeramente. Las sombras se movían de forma que no correspondía con la luz, y el tiempo parecía distorsionarse. Un minuto dentro de la habitación podía sentirse como una hora afuera.
Cada vez que pasaba frente a la puerta, sentía un tirón, como si algo me invitara o me obligara a abrirla, a descubrir lo que había allí dentro. El miedo, la ansiedad y la curiosidad se mezclaban en mi mente. Sabía que abrir la puerta sería peligroso, que podría desencadenar algo que no podría controlar, pero también sentía que no podía ignorarla más. La habitación cerrada se había convertido en un protagonista silencioso de mi vida, y cada día que pasaba sin abrirla hacía que la tensión creciera hasta un punto casi insoportable. A partir de la segunda semana, la habitación cerrada dejó de ser un simple rincón del apartamento. Se convirtió en el centro de mi vida diaria. Cada movimiento que hacía parecía observado. Cada objeto que colocaba tenía que ser revisado, porque algo dentro de esa puerta reaccionaba a mí. No podía evitarlo. La curiosidad y el miedo se habían fusionado en una obsesión silenciosa y constante. Una tarde, mientras organizaba la sala, noté que los objetos pequeños, como los libros y papeles, se movían ligeramente, como si alguien los hubiera recolocado. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero después de varias repeticiones, supe que no podía ser casualidad. Todo indicaba que la habitación cerrada tenía algún tipo de influencia sobre el espacio alrededor, aunque no comprendía cómo. Por las noches, los susurros se hicieron más claros. Ahora parecía que una voz susurraba mi nombre. En ocasiones, un simple ven. En otras, frases incomprensibles que parecían cargadas de intención. Intenté grabar los sonidos, pero cada dispositivo electrónico que colocaba frente a la puerta dejaba de funcionar, como si la presencia dentro de la habitación interfiriera con cualquier intento de registro. Una noche, mientras me acostaba, sentí un frío intenso que se concentraba frente a la puerta cerrada. El aire parecía vibrar y por un instante escuché pasos pequeños, arrastrados, acercándose a mí desde el otro lado. Me levanté lentamente y apoyé la mano en la manilla. No giraba. La puerta estaba cerrada con llave y, sin embargo, la sensación de que algo estaba del otro lado, consciente y paciente, era abrumadora. Intenté racionalizarlo. Me dije que era mi mente, que el estrés y la soledad podían provocar ilusiones auditivas y táctiles. Sin embargo, los incidentes se multiplicaban y la habitación parecía anticipar mis movimientos. Cada vez que me sentaba frente a la ventana, sentía que algo me observaba, y cada vez que me alejaba, un susurro me seguía, como si la puerta supiera que me había ido, y aún así me mantenía vigilado. El cuaderno que había comenzado a usar para registrar los eventos mostraba ahora algo perturbador. Dibujos aparecían al azar, garabatos de ojos grandes, brazos extendidos y figuras humanas deformes. Juré que no los había hecho, que no podían ser producto de mi mano, pero estaban allí, precisos, nítidos, como si alguien o algo más estuviera usando mi propio cuaderno. Una tarde, mientras buscaba algo en la cocina, escuché un golpe seco y decidido. Provenía del interior de la habitación. Me acerqué lentamente, temblando. Apoyé mi oído contra la madera y escuché un susurro claro y directo. «Abre». El simple hecho de pronunciar esa palabra en mi mente aumentó el pánico. Sabía que abrir la puerta sería un error, pero la orden resonaba en mi cabeza, mezclada con un deseo inexplicable de conocer la verdad. Sentí que la habitación estaba viva, que respondía a mis emociones, que sabía exactamente lo que yo pensaba, lo que yo temía. Pasaron días en los que no podía concentrarme en otra cosa que no fuera la puerta cerrada. Incluso al trabajar o comer, mi mirada se dirigía hacia ella, midiendo la distancia y escuchando cualquier mínimo sonido,
La presión psicológica se volvió insoportable. Sabía que algo estaba detrás y que algo esperaba a que yo cediera a la curiosidad o al miedo. Finalmente, una noche, mientras las luces del apartamento parpadeaban, escuché un sonido diferente, un golpe seguido de un suspiro, como si algo dentro de la habitación se moviera, respirara o incluso se aproximara a mí desde la otra parte de la puerta. El corazón me latía con fuerza y supe que no podía seguir ignorando lo que se escondía allí. La obsesión había llegado a su punto máximo. Abrir la puerta se convirtió en una necesidad urgente y aterradora al mismo tiempo. Esa noche no pude soportarlo más. La puerta cerrada se había convertido en una obsesión que consumía cada pensamiento. El susurro persistente de la palabra «abre» resonaba en mi mente, incluso cuando cerraba los ojos. El miedo seguía presente, pero la curiosidad y la necesidad de entender superaban cualquier precaución. Tomé la llave que el dueño había dejado colgando y me acerqué lentamente a la puerta. La temperatura a mi alrededor parecía descender varios grados, un frío que calaba hasta los huesos. Mis manos temblaban mientras introducía la llave en la cerradura. Cada giro resonaba en el apartamento silencioso. Por un instante, todo se detuvo. Ni el viento, ni los edificios afuera, nada. Solo el sonido del metal girando y mi respiración agitada. Al abrir la puerta, un olor húmedo y a moho inundó la habitación. Lo primero que vi fueron las paredes, cubiertas de dibujos infantiles y garabatos que nunca había notado antes. Algunos eran similares a los que habían aparecido en mi cuaderno, otros completamente nuevos. Figuras humanas deformes, brazos extendidos, ojos enormes, todos mirando hacia la puerta como si me esperaran. En el centro de la habitación había un pequeño mueble antiguo, cubierto de polvo y con cajones cerrados. Al abrir uno, encontré más cuadernos, cada uno lleno de relatos y dibujos de inquilinos anteriores. La descripción de experiencias extrañas, presencias invisibles y movimientos inexplicables era casi idéntica a lo que yo había vivido. La sensación de que no estaba solo se intensificó. De repente, un golpe seco me sobresaltó. Giré la cabeza hacia la puerta y vi que se cerraba sola, pero no con el viento ni con la corriente. Lo sentí como un acto deliberado. La habitación parecía reaccionar a mi presencia, viva de alguna manera que desafiaba la lógica. Mi corazón latía a 1000 por hora mientras retrocedía, pero algo dentro de mí me empujaba a mirar cada detalle, cada sombra. El frío persistente, los susurros casi inaudibles y los dibujos hicieron que la habitación se sintiera más grande de lo que en realidad era. Cada objeto parecía colocado con intención, cada esquina guardaba un secreto. Sentí que la habitación estaba observándome, evaluando mi reacción y esperando mi siguiente movimiento. Durante horas examiné cada cuaderno, cada dibujo, cada marca en las paredes. Descubrí patrones. Algunas figuras estaban siempre orientadas hacia la puerta, otras hacia los objetos en el suelo. Era como un lenguaje silencioso, un mensaje que la habitación intentaba comunicarme, pero no podía entenderlo del todo, y la ansiedad crecía con cada momento que pasaba allí. Cuando finalmente me aparté de la habitación, la puerta se cerró detrás de mí. El silencio que siguió fue absoluto, pero ahora diferente. Ya no era solo miedo, sino un conocimiento inquietante. La habitación había revelado parte de sus secretos, pero también había dejado claro que su influencia no había terminado. Cada noche, cada sonido, cada sombra seguía recordándome que algo dentro estaba siempre presente, vigilante, y que mi curiosidad podría costarme mucho más
de lo que había imaginado. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un último susurro. «Todavía no estás listo», y supe que lo peor estaba por llegar. La habitación cerrada no había terminado de jugar conmigo. Apenas comenzaba su juego de paciencia, miedo y control. Desde aquella primera apertura, la habitación cerrada dejó de ser solo un misterio. Se convirtió en un lugar de constante tensión, casi amenazante. Cada objeto que colocaba, cada movimiento que hacía, parecía provocar una reacción de algo invisible. Los susurros continuaban, más claros, más insistentes. A veces parecía que la voz me llamaba, otras me decía cosas incomprensibles que me helaban la sangre. Intenté alejarme, concentrarme en otras tareas, ignorar la puerta, pero no funcionó. Cada noche los susurros se volvían más insistentes, los crujidos de la madera más fuertes. Una noche, mientras dormía, sentí un toque frío en la mano. Me desperté sobresaltado, pero la habitación estaba vacía. No había nadie. El toque había sido real, tangible, pero imposible de explicar. Los dibujos en los cuadernos comenzaron a cambiar. Cada mañana encontraba nuevas figuras, más detalladas, más inquietantes. Algunas me observaban directamente, otras representaban escenas que yo no había visto, pero que se sentían demasiado reales. Puertas cerradas, sombras que se movían, figuras humanas deformes que se acercaban lentamente. Todo indicaba que la habitación no solo registraba mi presencia, sino que reaccionaba y se anticipaba a mis miedos. Una tarde decidí instalar una cámara frente a la puerta. Al revisar las grabaciones, descubrí algo perturbador. La puerta vibraba levemente, las sombras parecían desplazarse dentro de la habitación y en varias tomas, los objetos en el piso aparecían movidos de manera imposible. La sensación de vigilancia era abrumadora. No estaba solo y la habitación jugaba conmigo de una manera calculada. La presión psicológica se intensificaba. Comencé a escuchar los susurros incluso durante el día, sentir la mirada de algo detrás de mí. Aunque sabía que la habitación estaba cerrada, cada paso que daba dentro del apartamento era seguido de algún movimiento o sonido inexplicable. La ansiedad se convirtió en paranoia. Incluso las sombras de mi propia mano parecían moverse de manera antinatural. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un golpe seco seguido de un murmullo que decía mi nombre. Salté de la cama y me acerqué a la puerta cerrada. El frío que emanaba era intenso, casi insoportable. Apoyé la mano en la madera y por primera vez sentí una vibración, un pulso, como si la habitación misma estuviera viva, consciente de mi toque. Retrocedí horrorizado, con la sensación de que cualquier error podía desencadenar algo que no podría controlar. Intenté racionalizarlo. Estrés, soledad, imaginación, pero los incidentes no podían explicarse solo con eso. La habitación parecía tener conciencia, interactuar conmigo y manipular mi percepción. Cada vez que intentaba concentrarme en otra cosa, sentía su influencia, su poder silencioso. A medida que la noche avanzaba, los susurros se transformaron en voces, a veces femeninas, otras masculinas, todas insistentes, urgentes. No entendía lo que decían, pero su intención era clara. Me querían dentro, observando, atento a cada detalle, atrapado en un juego que yo no podía controlar. Cuando finalmente amaneció, la sensación de vigilancia no desapareció. La habitación había dejado su marca, la paranoia, la ansiedad, la sensación de que cada movimiento mío era registrado. Sabía que la noche siguiente sería aún más intensa y que la habitación estaba preparada para un nuevo nivel de interacción,
más directa, más peligrosa. Esa noche supe que no podía seguir huyendo de la habitación cerrada. Cada sonido, cada sombra, cada susurro me recordaba que mi obsesión había alcanzado un punto crítico. La puerta, cerrada y silenciosa durante el día, parecía latir por la noche, respirar y observar cada movimiento que hacía. No había descanso, no había escapatoria. La habitación me había atrapado por completo. Intenté ignorarla, ocuparme en tareas, leer, escribir, pero nada funcionaba. Incluso los objetos cotidianos comenzaban a moverse sin explicación. La taza de café aparecía en el fregadero. Un libro que dejaba sobre la mesa aparecía sobre la cama. Todo indicaba que la habitación controlaba el espacio que la rodeaba, que interactuaba conmigo de manera intencionada. Esa noche, finalmente, cedí a la necesidad de abrirla nuevamente. Introduje la llave con manos temblorosas y giré lentamente la cerradura. La puerta se abrió con un crujido que resonó en el apartamento como un grito. El aire que emanó era gélido, húmedo, impregnado de un olor a moho y papel viejo. Los dibujos en las paredes habían cambiado otra vez. Figuras humanas deformes, ojos enormes y brazos extendidos parecían inclinarse hacia mí, invitándome a entrar más profundamente. Me adentré en la habitación y el espacio parecía haberse expandido. Cada rincón, cada sombra, estaba lleno de detalles nuevos, garabatos en el suelo, cuadernos abiertos con mensajes incomprensibles, hojas que se movían levemente sin viento. La sensación de vigilancia era abrumadora, como si algo me observara desde todas las direcciones al mismo tiempo. Un susurro directo, claro y frío, recorrió mi mente. «Ahora eres mío». El terror me paralizó. No podía moverse ni gritar. La habitación no solo estaba viva, sino que sabía exactamente cómo inducir miedo y sumergirme en él. Intenté salir, pero la puerta parecía más lejos, como si el espacio se hubiera deformado. Cada paso que daba hacia la salida era un esfuerzo, y las sombras parecían avanzar conmigo, estrechando el espacio, invadiendo mi percepción. Horas pasaron, o quizá minutos. No podía medir el tiempo. Finalmente, con un esfuerzo extremo, logré salir de la habitación y cerrar la puerta detrás de mí. Pero el miedo no desapareció. La habitación había dejado su marca. Cada sombra que veía en otros lugares, cada crujido en la madera, cada silencio absoluto, me recordaba que algo me seguía, que había dejado parte de mí dentro de esa puerta. Al amanecer, el apartamento parecía normal. La luz entraba por las ventanas, los sonidos de la ciudad se colaban por la puerta, pero la sensación de vigilancia persistía. Sabía que la habitación cerrada no era solo un lugar físico, era un estado mental, un espacio que había alterado mi percepción de la realidad y cuya influencia continuaría por siempre. Intenté hablar de ello con alguien, pero las palabras parecían insuficientes. Nadie podría comprender la sensación de ser observado, manipulado y atrapado sin ver a nadie. La habitación había cambiado mi vida, y aunque permanecía físicamente libre, psicológicamente era prisionero de su presencia. Con el tiempo aprendí a convivir con ello, a ignorar parcialmente los susurros, a evitar acercarme a la puerta, pero cada noche, incluso con la puerta cerrada, la sensación persistía. La habitación me vigilaba, jugaba conmigo y mantenía su control silencioso sobre mí, y comprendí que algunas puertas nunca deberían abrirse y algunas presencias no pueden ser ignoradas, porque lo peor no es lo que se ve, sino lo que se siente, y esa sensación, la de ser observado, nunca me abandonaría.